Muy bien, feliz sábado con todos ustedes. Feliz sábado. Feliz sábado. Muy bien, hoy vamos a estudiar el tema de las 4 bestias de Daniel 7, 4 bestias del mar. Bueno, es interesante, ¿no? Las bestias no viven en el mar, ¿no? ¿O sí? ¿Los leones viven en el mar? ¿Los osos, el leopardo? Bueno, la semana pasada, ¿qué fue lo que estudiamos la semana pasada? Las ordinas del halcón. Y el foso de los leones, ¿ya? Y ahí vimos algo interesante, que Daniel fue condenado a pena de muerte por adorar a Dios 3 veces al día. Y algún dato interesante es que Daniel dice que oraba en dirección a Jerusalén. ¿Cuál es la manera correcta de orar? ¿Alguien sabe? ¿De rodillas? Hay gente que ora parada, hay gente que ora de rodillas. ¿Cuál será la manera correcta de orar? Hay gente que ora hacia el sol, hay gente que ora inclinado a la cabeza a la tierra. Básicamente no hay específicamente, vamos a decirlo así, una manera ideal de orar a Dios. No lo hay. Es como, por ejemplo, hay personas que por reverencia dicen que lo mejor es postrarse de rodillas. Que está bien, sí, yo creo que siempre y cuando se puede hacer eso. Hay gente que dice que hay que orar en dirección de donde se pone el sol. Otros dicen que es donde nace. Entonces, de igual manera, si nosotros hablamos del nombre de Dios, ¿cuál es el nombre de Dios? Tiene muchos nombres en hebreo, sobre todo. A ver, el que se supone que es el nombre de Dios es ¿verdad? JHWH. Esto es impronunciable. ¿Cómo se pronuncia eso? No tiene vocales. Es impronunciable esto. ¿Ya? ¿Cómo se pronuncia el nombre de Dios? Bueno, según lo que yo creo puede estar equivocado, yo creo que la lengua del ser humano no es capaz de hablar el lenguaje divino. Y para nosotros es prácticamente imposible pronunciar el nombre de Dios de la manera correcta, en nuestra lengua terrenal, vamos a decirlo así. Humanamente es lo que yo pienso, ¿ya? Y aún así nosotros creemos que más o menos aquí se dice Jehová, más o menos, ¿ya? Pero en sí, de igual manera, si nosotros vamos al Espíritu Santo, ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo? Es un título. El Espíritu Santo es un título. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? No lo sabemos. El de Jesús, parece que sí es Jesús. Parece que sí es Jesús. O Miguel también, como se lo llama a veces. ¿Ya? Pero Jehová parece que este es el nombre parece, o sea, no hay tampoco alguien que pueda decir, sí, así se pronuncia Jehová. Otros hablan, bueno, que hay que decirlo en hebreo y cosas así. A Dios, yo les voy a decir algo, no quiero que suene mal, pero a Dios esto no le importa. Dios dice que quiere adoradores en espíritu y en verdad. Él no quiere adoradores, como les digo, en lengua perfecta, vamos a decirlo así. Él quiere que nosotros lo adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, si yo oro hacia el sol, o si oro hacia el cielo, hacia la tierra, o no sé, no es muy importante. Lo que importa es el corazón, cómo nosotros nos llegamos a Dios. Eso es lo que importa, la verdad. Al menos yo así lo creo, ¿sí? Entonces, cada persona tiene su manera de orar. Yo prefiero hacerlo de rodillas. Hay gente que si tú estás en plena calle y tú necesitas orar a Dios, no basta tampoco a postrarte en media calle, como lo hacen, por ejemplo, los musulmanes. Ellos tienen eso, que es una bonita costumbre, ¿no? Ellos, a la hora que les toca hacer su oración, pueden estar donde sea, pueden estar en un centro comercial, pueden estar hasta en la cárcel. Ellos cogen, ponen su mantito y oran a Dios. Y eso se respeta, ¿ya? Veremos eso, pero bueno, eso es en la cultura de Oriente. Pero aquí en la cultura de Occidente, si nosotros hacemos eso, no se va a ver tan bien, ¿ya? Vamos a aclarar esas cosas, ¿no? Entonces eso. Daniel oraba en dirección a Jerusalén, acordándose de Jerusalén. ¿Qué tiene eso de malo? No tiene nada de malo, ¿no? Porque una vez una persona me decía que nosotros no debemos de orar viendo hacia el este. Y yo le digo, Daniel oraba hacia Jerusalén. Y esta persona me decía, pero eso era en el tiempo antiguo. Le digo, eso no era un decreto, era un gusto que tenía, un hábito que tenía Daniel, que no es pecado. ¿Ya? Ahora yo tengo el hábito siempre de postrarme de rodillas, eso no es pecado. O tengo el hábito de orar de pie,
Tampoco lo es, porque los seres celestiales también adoran a Dios de pie. Un paréntesis o más, ¿no? Justamente con esta cuestión que se toca. Entonces, miren, Daniel, pues bueno, tenía su costumbre y pasó lo que pasó. Ya vimos todo el paralelismo de lo que pasó con Daniel. Es lo mismo que va a pasar con nosotros. Va a ser básicamente lo mismo. Lo primero que se va a dar una orden es una orden de adorar. Adorar a la imagen de la bestia. Eso ya lo veremos en Apocalipsis. Primero hay que adorar a la imagen de la bestia. Y después se va a prohibir. Y ahí es el problema. Prohibir adorar a Dios. Ya, porque primero se va a decir hay que adorar a la imagen de la bestia. Pero ¿quién controla eso? ¿Cómo saben que nosotros adoramos o no adoramos? Bueno, ya ahí pueden implementarse ciertas tecnologías que en la que la tenemos, ¿no? Pero bueno, pero el problema va a ser cuando nos prohíban adorar a Dios en el día de Dios y nos digan, no, ustedes no pueden guardar el sábado, ustedes tienen que trabajar en el sábado. Y ahí va a ser el problema, ¿ya? Porque el primero nos van a hacer descansar el domingo. Todo el mundo descansa el domingo. Yo no trabajo en domingo. Hablo en el sentido comercial, ¿no? Trabajo en la finca, pero no en el sentido comercial. Pero el problema es cuando a mí me obligan a trabajar en sábado. Ese es el problema. Entonces a Daniel ya le estaban obligando a que no podía orar a Dios. Y ese es el problema. Entonces lo mismo que ha sido es lo que será, dice el predicador, ¿no? Entonces la historia siempre se repite y es por eso que es tan importante estudiar la historia. Ya, porque todo lo que fue es lo mismo que será. Es la regla de oro para las profecías. Hay gente que se mata imaginando, pensando, interpretando. Solo tiene que ir al pasado. Nada más. Es la cosa más sencilla del mundo. Solo tienes que ir al pasado y Dios te va a mostrar todo lo que va a suceder. Ya, entonces es por eso que nosotros no dejamos espacio a la imaginación. Ya. Y si pensamos en algo o imaginamos algo, pues aclarar que esto es una idea humana y yo puedo estar equivocado, ¿sí? Entonces, para empezar el estudio vamos a Daniel capítulo 7 y vamos a leer del versículo 1 al 3 y por favor me ponen un separador en el capítulo 7 porque ahí vamos a centrar todo el estudio básicamente. Si el que tenga me da lectura, por favor. La palabra del Señor dice: Amén. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza estando en su cama. Luego escribió el sueño y relató la suma de los asuntos. Habló Daniel y dijo: Veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. En la Biblia de Jerusalén tiene una mejor traducción, dice en versículo 2 y versículo 3, en mi visión nocturna vi como los 4 vientos del cielo agitaban el océano o agitaban el mar. Creo que el lenguaje es más, porque ¿qué es lo que hace las mareas? Es el viento, ¿verdad? Y cuando hay una tormenta, ¿qué pasa con el mar? Bueno, yo no he estado en una tormenta en el mar, ya, pero hemos visto, al menos hemos escuchado, entonces es terrible lo que pasa en el mar, ¿no? Y el versículo 3, y como 4 bestias gigantescas, todas diferentes entre sí, salían del mar. Ya, vemos que los vientos dice que agitan el mar, agitan el océano. Y de esa agitación, de esa tormenta que está sucediendo en el mar, dice que salen 4 bestias gigantescas. Es interesante el detalle que da la Biblia de Jerusalén, ¿no? Entonces miren, vamos a lo que dice la Biblia. Vamos a no se olviden que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Nosotros no usamos la imaginación. Y ahorita es que ya estamos en un estudio bien interesante, que es el estudio de Daniel 7, y ahí nos vamos de largo. Vamos justamente a usar la regla bíblica, ¿no? Vamos a Jeremías, capítulo 51, versículo 1 y 11. Jeremías 51, 1 y 11. 1 y 11. Sí. Dice la palabra del Señor. Amén. Así dice Jehová: He aquí que yo levanto un viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levanten contra mí. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. Jehová ha despertado el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla. Porque venganza es de Jehová, venganza de su templo.
Amén. Versículo 11. Ya, muy bien. ¿Qué dice ahora vuelta yo voy a leer Apocalipsis 7, 1 al 3, dice la palabra de Dios. Después de esto vi 4 ángeles en pie en los 4 extremos de la tierra, los 4 ángulos de la tierra, también se puede decir, norte, sur, este y oeste, que sujetaban los 4 vientos para que el viento no soplara sobre la tierra, ni sobre el mar, miren, ni sobre el mar, el mismo lenguaje que Apocalipsis 7, para que los vientos no soplen sobre el mar, ni sobre la tierra, ni sobre ningún árbol. ¿Por qué árbol? ¿Te acuerdan qué significaba un árbol? Ya vimos en Daniel 5, si no me recuerdo. ¿Qué significaba un árbol? Oh, rey, tú eres ese árbol. Ya, ¿qué significa un árbol? Los justos, que dice Salmos 1 al 3. Los justos son como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Ya, los vientos que se habla en Daniel 7 no van a soplar sobre la tierra, sobre el mar, ni sobre ningún árbol, sobre los justos. Luego vi otro ángel que subía del oriente. ¿Se acuerdan de dónde viene? ¿De dónde viene Dios? De oriente. Con el sello del Dios vivo, gritó entonces con voz potente a los 4 ángeles a quienes se había encomendado se había encomendado causar daño a la tierra y al mar. No causéis daño ni a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Entonces miren, los vientos, ¿qué significan? Los vientos dicen que destruyen. También podríamos decir que los vientos representan a guerras. Guerras mundiales, conflictos. Ya vamos a entender bien, porque esto vamos a entenderlo en contexto del capítulo 7. Entonces, ¿qué significa viento en la Biblia? Yo enviaré a Babilonia un viento que decía destruir. ¿Y quiénes fueron los que destruyeron a Babilonia? ¿Fue de manera pacífica o fue por medio de una guerra? No, fue por medio de una guerra, porque ellos... ¿Qué creen que pasaron con los príncipes que estaban ahí con Belsasar? Pero era un conflicto, era una guerra, ¿ya? Ahora, aunque nosotros en el capítulo 5 de Daniel no se describe todo lo que sucedió, cómo venían los medos y los persas. Ellos venían en guerra, ellos venían conquistando hasta que llegaron a las puertas de Babilonia, llegaron a la capital. Pero cómo fue su paso hasta llegar ahí, eso ya vamos a ver ahorita, tranquilos, ¿ya? Solo que ahorita nosotros estamos viendo la historia de la humanidad desde un sentido bélico. ¿Ya? Primero vimos la historia de la humanidad en un sentido idólatra. Ahorita lo estamos viendo en un sentido bélico. ¿Qué pasa si tú coges un león, un oso, un leopardo y otra vez espantosa y la metes en una jaula a los 4? ¿Qué creen que van a hacer? Se van a matar entre ellos. Ya, ahora tú coges 4 gallinas y mételas en una jaula. ¿Qué hace? Aún así a veces pelean si no se conocen. Pero si se conocen, ahí están queditos. Ya, pero mete a un león, un leopardo, un oso y otra bestia espantosa ahí en una jaula. ¿Qué se van a hacer? Se van a matar. Entre ellas se matan. ¿Quién sabe cuál viva de todas esas 4? Bueno, entonces estamos viendo nosotros la historia de la humanidad desde un sentido bélico. Es lo mismo que Daniel 2, pero aquí se dan otros detalles. En Daniel 2, el sueño de Nabucodonosor, lo vimos desde el sentido idólatra. Por eso era una imagen, la idolatría. Ahora nosotros estamos viendo la guerra, los conflictos mundiales. Y empieza el capítulo diciendo qué cosa. Vi a los 4 vientos, qué cosa, ¿ya? Estaban combatiendo, moviendo el mar. Ya, eso es lo que estamos viendo. En el sentido bélico estamos tratando todo esto. Entonces, vemos que viento significa destrucción o guerras. Cuando pasa un huracán por un país o una ciudad, ¿cómo deja el huracán ese país o esa ciudad? Destrozado todo. Ya, perfecto. Es muy fácil de entenderlo, ¿no? O un maremoto de igual manera, ¿no? Un tsunami, como se los conoce mejor, perdón. Ya, entonces eso significa el viento, destrucción, guerra. ¿Qué significa mar? Apocalipsis 17:15. ¿Qué dice? Es bien conocido ese pasaje bíblico. Apocalipsis 17:15. Yo voy a leer otro. Dice, y me dijo, las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Muy bien. Isaías 17, 12 y 13 dice el palabra de Dios.
¿Qué bramar de gentío, como el bramido del mar, braman? ¿Qué retumbar de masas, como retumbó de riada, retumban? Masas que retumban, como retumbó de crecida, retumban, pero en las increpa y de lejos huyen, y son perseguidas como el tamo de los montes por el viento, y como torbellino por el huracán. Bueno, ahí está clarito. Entonces, ¿qué significa mar? Según la Biblia. Vamos a ponerlo de una manera más simple. Todo el mundo. ¿Verdad? Todo el mundo. ¿Qué porcentaje de agua hay en este mundo? Estamos hablando del 70%, ¿no? Aproximadamente. 75. Pongámosle el 70%. Estamos más generosos con la tierra. Pero aún así es bastantísimo. Que es un 30% de tierra, ¿no? Aunque bueno, claro, como ahorita está subiendo hasta la marea y algunas ciudades ya se van a quedar en algunas partes costeras y eso puede llegar hasta un 80%. Vamos a ponerle 75 nomás. Entonces no es nada, ¿no? Entonces el mar significa todo él. La mayoría de este mundo es, de hecho, si una civilización, entre comillas, no entre comillas, nosotros no creemos en la evolución ni nada de eso, pero si una civilización extraña nos pudiera ver a nosotros o pudiera ver este planeta y lo ve todo lleno de agua, ¿cómo creen que sería, que ellos pensarían que serían los habitantes de este mundo? Acuáticos, porque el 70 o el 75% de este planeta es agua, entonces es un planeta azul, más que verde, diría yo. ¿Ya? Entonces, el mar cubre todo el mundo y de hecho las personas hay muchas personas que se han perdido en el mar, embarcaciones, barcos gigantescos, aviones, nunca se los ha encontrado porque el mar es inmenso. Yo personalmente nunca he estado en medio mar, me gustaría la verdad, pero dicen que es inmenso, es una cosa, y si tú te pierdes en el mar estás perdido, no hay manera que te encuentre. El mar es demasiado grande como para que te puedan encontrar. Entonces el mar significa todo el mundo. La Biblia se interpreta sola. ¿Ya? ¿Qué significa bestias? Vamos a Daniel 7, 16, 17. Ahí mismo, en el mismo capítulo se responde. Daniel 7, 16 y 17, por favor. Dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me dio a conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Versículo 23 dice, la cuarta bestia corresponde a un cuarto reino que aparecerá en la tierra diferente de todos los otros, devorará toda la tierra, la pisoteará y pulverizará. Entonces, ¿qué significa una bestia en la profecía? Un reino. Un reino, una nación. Yo lo voy a poner de otra manera. Un reino o un nuevo orden mundial. Muy bien. Una bestia es un reino o un nuevo orden mundial. Siempre ha habido un nuevo orden mundiales. Siempre ha habido. Babilonia quiso hacer el suyo. Los medos y los persas fueron el nuevo orden mundial de su época. Después los griegos. Después Roma de los papas. Y el que se viene ahorita, que lo están formando y va a ser mucho mejor que cualquier nuevo orden mundial que haya existido. ¿Ya? Entonces una bestia significa un reino, una nación, un imperio, un país, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Tranquilamente cualquiera de esas cosas puede significar. Entonces miren, en pocas palabras, lo que está tratando de decir los versículos bíblicos del 1 al 3 es que iban a haber 4 guerras mundiales. Ya, 4 guerras mundiales, eso es lo que iba a haber. Dice que 4 bestias salían del mar, salían de guerras. Bestias inmensas, bestias devoradoras. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría estar en un bosque perdidos con un león? ¿Nadie? Con un osito de peluche. No, con un oso de verdad. No, un leopardo. Con una bestia desconocida, devoradora de hombres, ¿no?
Nadie. Ahorita se hizo algo viral. A las feministas les dicen, ¿qué prefiere? ¿Estar perdida en el bosque con un hombre o con un oso? Y ellas dicen, con un oso. Dice, un oso me puede proteger, me puede cuidar. Bueno, es no es por insultar a nadie, ¿no? Pero es de ignorancia de estas mujeres que no saben lo peligroso que es un oso. Hay personas que han combatido con osos y obviamente no lo han contado. Y hay uno que otro que alguna vez sobrevivió, pero mira cómo sobrevivió el pobre. ¿Ya? E incluso hay una película mundana en la que se ve un caso real de una persona que sobrevivió al ataque de un oso, que se llama El Renacido, se llama la película. Y ahí, aunque es una película, se ve una escena tan fuerte en la que el hombre por error llega justamente donde estaba una osa con sus cachorros. Él, cuando se da cuenta de dónde estaba, trató de huir, pero la osa la atrapó. El pobre quedó hecho, ¿cómo les diría? Hecho una calcomanía. ¿Ya? Y ahí se ve, pues, en la película, pues, el brutal ataque de un oso. Entonces, estas bestias no son bestias domésticas, o sea, estas bestias son bestias salvajes. O sea, ¿cuántas personas? Hay un video también en YouTube que se llama, no sé si estará aún, hace unos años se llamaba Comido por Leonas, y es en el que está un turista, está justamente en una reserva de leones. Ellos están en el carro y los leones están comiendo ahí. Algo estaban comiendo los leones, no sé qué estaban comiendo exactamente. Y tú, claro, tú desde el carro los veías, pero tú en el carro estás protegido. Y los leones se veían tranquilos. Entonces él en esa euforia, ¿no?, de tomar la mejor foto y toda la cosa, el hombre se baja del vehículo. Se baja del vehículo y se acerca a los leones, así como yo estoy tan cerca de la cámara más o menos, a tomar las fotos. Pero en algún momento los leones despertaron su instinto animal y se lo comieron. Literal. Y la esposa, que estaba con sus hijos dentro del carro, no pudo hacer nada más que ver y llorar, viendo cómo se lo comían a su esposo. Cuando ya llegaron los guardias de ahí de esa reserva, ya no quedaba casi nada del hombre, pero imprudencia de él, obviamente. Claro, tú le veías a la bestia se veía tranquila, ¿no? Y te confiaste y el hombre se baja. Entonces, lo que trato de decir es que estas bestias son bestias terribles. Ya, incluso hoy en la actualidad hay ciertas razas de perro que se pueden comer a una persona, que sí ha habido casos así. Ya, por ejemplo, un perro que es muy conocido es el pitbull, que ha habido a veces un perro y son muy mansos incluso. Llega a una casa, un delincuente, el perro está ahí, el hombre no sabía que había ese perro y ya ha pasado algunas veces que solo le han encontrado al perrito con la pata de una persona. Van a ver después el resto del hombre. Y estamos hablando de un perro, que supuestamente es un animal doméstico. ¿Cuánto más estos animales? Lo que les trato de decir es que el escenario que Dios está pintando es un escenario terrible. Y sobre todo el de la cuarta bestia. Dice que es una bestia espantosa, terrible como ninguna. Daniel ve a esta bestia y se queda traumatizado, podríamos decirlo así, de lo salvaje y de lo terrible que era. Y ahora estamos hablando en una época en la que el hombre básicamente convivía con estos animales o los veía casi a diario. Ya no estamos hablando en una época moderna en la cual hay personas que en las ciudades no conocen ni siquiera un saltamontes. Ya, entonces, sin ofender a nadie, ¿no? Pero es la verdad. Hay personas que viven en ciudades que no conocen un saltamontes. Ya, pero ahora imagínense en estos que estaban enseñados a ver tantos animales y salvajes. Entonces, es para que nos hagamos una idea del lenguaje que se está utilizando para esto, ¿ya? Entonces, iban a ser 4 guerras brutales, salvajes. Y aquí hay algo interesante que ya lo vamos a ver más adelante. Es que el pueblo de Israel era la pelota de fútbol. ¿Qué significa ser la pelota de fútbol? Bueno, todo el mundo ha visto alguna vez... Todo el mundo alguna vez ha visto un partido de fútbol, sea por la televisión o en persona. La pelota de fútbol pasa de equipo en equipo. Así es la pelota de fútbol. Y claro, también es agarrada a patadas. Y entonces el pueblo de Israel, por su desobediencia, un día estaba con un reino, venía otro reino, estaba con ellos, y después así y así. Ya, lastimosamente. Y en ese dilema que ellos estaban, ellos eran que se desesperaban, ¿no? Porque venga el Mesías y los libere y vuelvan a la época de Salomón y a la época de David. Pero nosotros ya conocemos la historia. Ya, ahora sí, vamos con la primera bestia. ¿Cuál era la primera bestia?
La primera bestia era un... Vamos al versículo 4 para empezar. Versículo 4, 7:4, por favor. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra y se puso en yestas sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Muy bien. Dice que la primera bestia era un león, o parecía al menos un león. ¿Ya? ¿Por qué parecía un león? Porque los leones no tienen alas. Ya, tenía, dice, alas. ¿De qué eran alas? De alas. ¿Cuál es el rey de las bestias? ¿Cuál es el rey de la selva? El león. ¿Y el rey del cielo? El águila. ¿Ya? Entonces estamos viendo al animal real, por así decirlo. ¿Ya? Entonces miren, vamos a Jeremías. Aquí hay algunos versículos bíblicos. Vamos a Jeremías 4:7, ¿ya? 4:7 y yo voy a leer otro. ¿Dónde está Isaías? Aquí estás. 4:7 dice la palabra del Señor. El león sube de su guarida y el destructor de los gentiles viene en camino. Ha salido de su lugar para tornar tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán en ruinas y sin morador. Muy bien, Isaías 17. 50:17 dice la palabra de Dios. Rebaño disperso a Israel, leones lo ahuyentaron. El rey de Asiria lo devoró el primero y Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo despedazó después. ¿A quién se compara como un león en la Biblia? A Babi. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, no lo dice mi imaginación. Ya, no se olviden que todo es con respaldo bíblico. Yo puedo decir lo que sea, incluso hasta lo lógico a veces, pero es lo que dice la Biblia. Entonces el león era Babilonia. Ahora, ¿qué significa que tenga alas de águila? ¿Qué significará? Bueno, también algo interesante, a ver. Ya, listos. Ya, también de Babilonia dice que estaba muy relacionada con los leones, ¿ya? Acuérdense que Daniel, ¿a dónde fue botado? A un foso de... Ya, listo, muy bien. No se olviden que eso era en Babilonia, aunque ya estaban los medos y los persas. Ese foso de leones era de los babilónicos, ¿ya? Muy bien, y no nos olvidemos la famosa puerta de Istar, y aún existe eso, ¿no? Y ahí se ve en la puerta de Istar, de la diosa Istar, es un muro enorme, ¿no? Y hay 120 leones en esa pared. Entonces ahí vemos pues la vinculación de Babilonia con los leones. Ahora, las alas. ¿Qué significa alas de águila en la Biblia? Vamos a un par de interpretaciones. La primera interpretación que nosotros podemos ver es lo que le pasó a Nabucodonosor. ¿Se acuerdan en Daniel capítulo 4? Sí. Dice, en ese tiempo, dice, su pelo creció como plumas de águila. Al cabo de los 7 años reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. Y Daniel usa un lenguaje interesante. Dice que el pelo de Nabucodonosor creció como las alas del águila. ¿Ya? Muy bien, punto número 1. ¿Qué dice Éxodo 19:4? Vamos a ver ahí, Éxodo 19:4. La palabra del Señor dice: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Muy bien. Apocalipsis 12:6 dice la palabra de Dios. La mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada 1260 días. Y el versículo 14 dice, pero le dieron a la mujer las 2 alas del águila, grande para volar al desierto, a su lugar lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo y tiempos y medio tiempo. Ya. Entonces, miren, ¿qué significa el águila? Las alas de águila. Puede tener 2 interpretaciones. La primera, la descripción de lo que le pasó a Nabucodonosor.
y la otra también está haciendo una referencia a la protección divina. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Después de toda su experiencia con Dios, él se salvó, ¿ya? Entonces, el reino de Babilonia, aunque era un reino pagano, pero donde hay un justo, ahí está Dios, tuvo su protección divina. ¿Pero qué sucedió? Dice que las alas fueron ya. Las alas fueron arrancadas. Vamos de nuevo a Daniel 7. 7:4. Decía, mientras yo miraba, le arrancaron las alas, se fue la protección divina. ¿Qué pasó con los reyes después de Nabucodonosor? Ya estudiamos la escritura en la pared, ¿no? Un desastre. Ya, le arrancaron las alas, levantaron del suelo, se incorporó sobre sus patas como un hombre y le dieron una mente humana. Ahora, esto también tiene otra interpretación. Dice que esta bestia se para en 2 patitas. Se para en 2 patitas, ¿no? ¿Qué animal se para en 2 patas? Ninguno. ¿Qué animal cuadrúpedo se para en 2 patas? Ninguno. A menos que lo adiestres. Yo tengo a mi perro. Y él tiene la curiosidad de que yo lo puedo hacer parar. Párate. Y el perro se para. Y tú dices, ¡ay, qué bonito! Porque los perros no se paran. Entonces, este es un animal domesticado, que también puede ser un símbolo de lo que Nabucodonosor pasó de ser una bestia a convertirse en un hombre. Ya. No en 2 patas, eso es solamente cuando los adiestra nada más, no. Entonces puede ser un símbolo de que esta bestia espantosa y terrible llegó a convertirse en una bestia domesticada, pero ¿por quién? Por Dios. Posiblemente es una interpretación. La otra interpretación que también dice es de que esto muestra el debilitamiento de Babilonia. Cualquiera de las 2 interpretaciones es válida. Sea como sea, este animal dejó de ser una bestia poderosa, dejó de tener las alas de águila, la protección divina, o incluso el poder para vencer otras naciones, porque las alas también significan velocidad. Y eso lo vamos a ver con los griegos ya mismo, ¿ya? Entonces, esto es lo que puede estar significado, por así decirlo, el que se le arrancara las alas y que se pusiera en pie, ¿ya? Básicamente esa es la interpretación para no darle tanta vuelta al asunto, ¿no? Entonces, miren, esa es la primera bestia, el león. ¿Ya? Muy bien, que era Babilonia. ¿Cuál es la segunda bestia? Vamos al versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se puso a un lado, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, traga mucha carne. Muy bien. Tenemos un oso. Que un oso también es un animal muy temible, ¿verdad? Ya, algo curioso que tiene este oso es que vamos a ponerlo de una manera más clara. Dice que era patojo, ¿no? Dice que se alzaba de un lado más que del otro. Yo conozco personas que alguna vez tuvieron algún accidente, alguna cosa, y cuando uno tiene un accidente, digamos, de la pierna o del brazo, y tiene un accidente bastante feo en el que se le rompe el hueso y toda la cosa, y lo vuelven a uno a reconstruir, da el dato curioso que ya no queda igual la pierna. No tanto en el sentido de caminar, tú puedes llegar a caminar bien, pero por la operación, según lo que te hagan, o qué tan feo te hayas accidentado, mejor dicho, la pierna te puede quedar más pequeña. Y yo conozco muchas personas que les falta 1 centímetro, 2, 3, hasta 6 centímetros. Entonces imaginemos nosotros que nos ponemos un zapato alto, ¿ya? Y en el otro pie no nos ponemos un zapato. ¿Qué va a pasar con nosotros? Vamos a caminar así más o menos, ¿no? Ya, entonces este oso tiene ese problema. Una pata o 2 patas de un lado es más grande que el del otro. Es un oso patojo, por así decirlo. Pero no es nada inofensivo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Ya vamos ahorita a eso. Bueno, esto es pura historia ya. Estamos viendo básicamente la misma secuencia de la imagen, ¿no? El oso, ¿cuál fue el imperio que siguió después de Babilonia? Esto ya es fácil ya. Verán, la profecía siempre nos da el punto de partida. Nosotros empezamos con Babilonia. Y de ahí solo tenemos que seguir la historia. Porque nosotros, ¿qué método utilizamos para entender las profecías?
Sí, historicista. Nosotros vamos viendo la historia y la historia nos lleva hasta acá, ¿ya? Entonces, este oso es una representación de los medos y los persas. Y si nosotros vamos a la historia, los persas absorbieron a los medos. Los medos se pierden en la historia y solo queda los persas. Y cuando vamos a la historia se habla más de los persas que de los medos. De los medos casi poco, si es que no se sabe nada, mejor dicho. Más se sabía de los persas, porque los persas fueron al fin y al cabo los que, vamos a decirlo así, se impusieron. Es como aquí en el Ecuador. ¿Qué reino se nos impuso? El español. ¿Y nosotros qué hablamos? Español. Ya. Entonces nos ganaron, vamos a decir las cosas como son. Nos ganaron. Nuestra cultura quedó no totalmente desaparecida, pero es lo que impera, es el español, ¿ya? Eso, no, España aquí ya no impera en nada, pero sí nos dejó su cultura. Entonces, eso era la cuestión del uso. Por eso se alzaba de un lado más que del otro, porque al fin y al cabo los que quedaron fueron los persas. Ese fue el lado que dominó más. Así en resumidas palabras, ¿ya? Y ahora sí, muy bien. Dice que ¿qué tenía en el hocico este oso? 3 costillas. 3 costillas. ¿Cuáles eran estas 3 costillas? Muy fácil. Para los medos y los persas llegar a ser lo que fueron, ellos conquistaron 3 naciones. La primera que ya sabemos cuál era, Babilonia. Y aquí es lo que te estaba diciendo de antes. Babilonia. La segunda fue Egipto. Ellos vencieron Egipto. ¿Ya? Y la otra fue Lidia. Egipto también fue potencia mundial en algún momento, ¿no? Pero ahí vuelta los que les derrocaron fueron los israelitas, con las 10 plagas. Ahí dejaron de su poder a un lado. Entonces, los medos esto es historia. Cualquier persona con internet, acceso a internet, puede verificar todo esto. Ellos, para llegar al poder mundial, vencieron Lidia, Egipto, y al final fue Babilonia. Entonces ya venían con fuerza, venían haciendo guerras, lo que yo te decía. Ellos no es que entraron así pacíficamente, oye, vaya por ahí, y se metieron con... No, ellos tuvieron que hacer una campaña bien dura para poder hacerlo. Entonces, estas 3 naciones tuvieron que caer para poderse alzar al nuevo orden mundial. ¿Ya? Y eso básicamente. Así en pocas palabras, no hay mucho más que decir de los medos y los persas. Ahora sí, vamos a la otra bestia. Vamos a Daniel 7:6. ¿Qué dice? Después de esto, yo miraba y he aquí otra, semejante a un leopardo, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Muy bien. Este animal sí es raro. Primero tenemos un león con alas de águila. Bueno, hasta ahí está medio aceptable ese animal. Después tenemos un oso patojo. Ya, y después tenemos un leopardo con 4 cabezas y tiene 4 alas. Ya, estos son detalles muy interesantes. ¿Cuál es el animal más veloz del mundo? Terrestre, hablando. No, el leopardo. Pueden llegar se ha registrado que pueden llegar a 120 kilómetros por hora. ¿Ya? ¿Saben lo que es correr a 120 kilómetros por hora? ¿Han estado en un carro a 120 kilómetros por hora? Es rápido. Pero imagínense en esos pobres a 120. Son una cosa rápida. ¿Cuál es el ave más rápida del mundo? Un águila. El águila tiene una caída en picada como de, creo, no sé si estoy mal con el dato, creo que llega alrededor de los 300 kilómetros en caída. Es una bala. De hecho, los aviones más rápidos del mundo están inspirados en el diseño del águila y del halcón, porque son en el cielo son súper rápidos ellos. Entonces, todas las naves súper rápidas, supersónicas, tienen el diseño de las aves. ¿Por qué inventarte algo si ya en la naturaleza lo encuentras? Así de simple. Ya, y de hecho los vehículos, ¿cuántas llantas tienen? 4, porque es más práctico andar así en 4 llantas. ¿Por qué no le hacen como 3 llantas? Veamos las bestias del campo, cómo caminan ellas bonito. En 4, súper ágil, ¿no? Entonces este leopardo es una bala, por no decir un rayo. Ya. Es un animal extremadamente veloz. ¿Y a quién representa el leopardo?
¿Quiénes vinieron? Esto es pura historia ya. ¿Quiénes vinieron después de los medos y los persas? Griegos. Los griegos. Entonces estamos hablando de Grecia. El leopardo con 4 cabezas. Ya vamos a ver por qué las 4 cabezas. Y con 4 alas es el leopardo. De hecho, en el mundo antiguo se creía que el animal más rápido supuestamente era el león. No se sabía. Y recientemente en la era moderna es que se descubrió que era el leopardo. Pero la Biblia ya estaba registrado que era el leopardo. Así que Dios no se equivoca, ¿no? Estamos hablando de las bestias cuadrúpedas que andan sobre la tierra, ¿sí? En el cielo y en el mar hay bestias mucho más rápidas. En el mar también hay animales que son extremadamente veloces. Ya, pero estamos hablando de los cuadrúpedos. Ya, muy bien, miren, les voy a leer algo. Dice, algo histórico. Dice, esto está en la historia del mundo de R. Feinlein. Dice, Alejandro era el guerrero más grande del mundo antiguo. Lo fue, de hecho. Y yo creo que hasta el del moderno. Derrota de Darío. Alejandro siguió batiendo a los generales persas de Darío con rapidez sorprendente. Alejandro, un joven de 20 años, que había sido educado por Aristóteles, después de mantener el control sobre Grecia, se lanzó a la conquista del mundo. Era maestro en la combinación de varias armas. Se dice que atribuía su éxito militar al hecho de que nunca postergaba nada. En otras palabras, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Alejandro era así, pero también él era muy inteligente porque fue educado por uno de los filósofos más grandes de la historia, que fue Aristóteles. No estoy diciendo que la educación del mundo está superior a la de Dios, ¿no? Solo estoy hablando desde el punto de vista mundano. ¿Ya? Entonces, a sus 20 añitos, a los 20 años muchos jóvenes siguen jugando videojuegos. Alejandro estaba jugando al nuevo orden mundial. A los 20 años ella conquistó el imperio más grande de su época, que eran los medos y los persas. Y después de eso se dice que se batió a conquistar todo el mundo. E incluso hay películas acerca de él. Y él se ve como él cogió y se expandió más allá de los territorios que se conocían. Y él llegó más y más y más y llegó muy lejos, la verdad. Era un hombre extraordinario totalmente. Yo no sé si era ayudado por los demonios o qué, pero era una cosa bárbara. Ya, era una cosa increíble. Ahora mire, vamos a entender las 4 cabezas. Vamos a Daniel 8, 21, 22. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Daniel 8, 21, 22. Y dice la palabra del Señor. Amén. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, mas no con la fuerza de él. Muy bien. ¿Qué dice? ¿Qué iba a pasar con Alejandro? Bueno, la historia lo dice. Alejandro muere a los 33 años, a la edad que tengo yo específicamente. Ya, muere, estaba joven, estaba enterito el hombre. Ya era casi un cachorro. Ya, no, mentira, de broma lo digo. Ya, pero ya era un hombre, ¿no? Tenía 33 años y él fallece. Y su imperio era el imperio, o sea, el imperio de Alejandro era una cosa extraordinaria. Aún hoy en la actualidad, fue tanto el impacto de la cultura griega que aún en la actualidad tenemos cosas de los griegos. Y aquí podemos irnos en muchas cosas, pero y la biblioteca más grande que se conoció del mundo antiguo fue la biblioteca de Alejandría. Ya, que fue una cosa extraordinaria, y de los cuales se cree que la mayoría de sus escritos están en la Biblioteca del Vaticano, que bueno, eso es otro tema, ¿no? Entonces, era un hombre extraordinario en ese sentido, y su imperio era extraordinario. Cuando él murió, dicen que no tenía ni 2 horas de muerto, creo, y sus generales, que no eran pocos, eran como 10 y un poquito más, creo, comenzaron a pelearse por el reino, porque Alejandro no dejó un sucesor. Alejandro no dejó un sucesor, y si no mal recuerdo, el único hijo que tenía estaba en pañales. Entonces no iban a esperar 20 o 30 años para recién ponerlo a liderar. Él murió demasiado joven, o sea, demasiado joven murió Alejandro. Y, como vuelvo a repetir, no dejó sucesor. Entonces los generales comenzaron a pelearse por el reino. Imagínense, tienes el mejor reino del mundo. Hasta yo me hubiera puesto a pelear, sinceramente. Entonces, miren, se levantaron muchas guerras. Muchas guerras, y a la final el reino de Alejandro quedó dividido en 4 partes, que fueron las partes más fuertes, ya fueron las partes más fuertes, por así decirlo, ya, y quedó entre Casandro, a algunos les sonará, a otros no, quedó con Lisímaco,
Estoy hablando de sus generales, los 4 más poderosos. Lisímaco. Quedó con Lisímaco, quedó con Ptolomeo, que ese sí lo han de haber escuchado. Y quedó con Seleuco, ¿ya? Seleuco, que también lo han de haber escuchado. ¿Ya? Entonces, esto quedó a la final el reino de Grecia dividido en 4 partes, que fueron las partes más grandes. Ya las partes más pequeñas quedaron... esto es un poco fácil de interpretarlo. Es como, por ejemplo, el Ecuador está dividido en ¿cuántas provincias son ahora? Creo que son 28, creo que son. En mi época eran como 20... En mi época eran hasta 25. Sí, yo por ahí 22, 24. Ahora digamos que están en 25 provincias. Pero ¿cuáles son las provincias más grandes del Ecuador? Quito, Chincha, Guayaquil, y las del oriente. ya, el oriente, Manabí. Y las demás son pequeñas. Entonces, si hubiera aquí vamos a decirlo así, una guerra civil o una división en el país, estas 4 de ley dominaran. Y las únicas que quedaran de segurito serían Quito, porque es la capital, y Guayaquil, porque es el puerto marítimo más importante del país. Y los demás simplemente tienen que acoplarse a uno de los dos. A la fin y al cabo quedaría, por decirlo de alguna manera, entre costa y sierra. ¿Ya? Y esto fue lo que pasó al final de la historia. Después de que se dividieron los 4, solo quedó los Ptolomeos y los Ptolomeos y los Seleucidas también, como se les decía. ¿Ya? Quedaron solamente estos 2. Y esto nos lleva a... Daniel 11, donde se ve el rey del norte con el rey del sur. Y esto nos lleva a la final, al tiempo del fin. Ya, pero eso es otra historia, más larga. Ya hemos de llegar a esto. Ahí son como 10 temas, creo que de ese solamente del capítulo 11. Ya, entonces al final solamente queda entre el rey del norte y el rey del sur, o los Ptolomeos y los Seleucidas. Pero eso es otra historia, porque esta es una historia muy larga y esto se entiende mejor en el estudio de Daniel 11. Y de ahí pues llegamos incluso hasta el Vaticano, los Estados Unidos, Rusia y toda la guerra que está pasando ahorita. En el capítulo 11 está toda la guerra que está pasando ahorita justamente en Medio Oriente, pero eso ya es para otro tema, que es mucho más largo y mucho más extenso, ¿sí? Entonces, esto fue lo que pasó con los griegos, con Grecia. A la final se dividió en 4, estos 4 solamente quedaron estos 2, y después de ellos, ¿quién llegó? Adivinen. Daniel 7:7, que nos dice: Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Muy bien, esta bestia, si el leopardo de 4 cabezas y de 12 los nos hizo raro, este es peor todavía. Dicen que era una bestia horrible, ya. No hay, o sea, el lenguaje que está usando Daniel es que dice es espantosa, es terrible, en gran manera, fuerte. Es fuerte, es espantosa, es terrible, yo no sé ni cómo interpretarlo, dice Daniel, básicamente, ¿no? Y esta bestia, miren, se dan unos detalles interesantes que no se mencionan en las otras. Dice primero que nada, tiene dientes de hierro. ¿Ustedes conocen algún animal que tenga dientes de hierro? No hay. No hay. Pero ¿a qué nos recuerda el hierro? ¿No? Vamos a la imagen. ¿De qué eran las piernas? De hierro. Ah, ya. Entonces estamos hablando de Roma. Esta bestia está con Roma, o es Roma, mejor dicho. ¿Ya? Y ahora miren, y ¿se acuerdan cuando estudiamos justamente el sueño de Nabucodonosor, los metales, cómo cada una de esas naciones estaba vinculada con el metal? Babilonia con el oro, los medos y los persas con la plata, los griegos con el bronce, fue la época del bronce, y los romanos el hierro. Ya, así de simple. Dice, tenía unos dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras, o sea, las pisoteaba con sus pies, lo que sobraba. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ya, sabemos que es Roma, ¿no?
Ahora miren, bueno, los griegos como estaban tan divididos con su guerra y toda la cuestión, conquistarlos fue pan comido. Divide y vencerás, no se olviden que eso es lo que usa la élite, ¿no? Divide y vencerás. ¿Cómo nos tiene a nosotros la élite? Yo le he dicho varias veces, nos tiene divididos. Ya. De hecho, nosotros nos perseguimos a nosotros mismos. Sí. Eso es así de simple. Nosotros, verán, ahorita estamos teniendo un problema nosotros, aquí en el Ecuador, con el subsidio del gas, de la gasolina, perdón. Y es increíble, hay personas que están de acuerdo, ¿ya? Hay personas que dicen, es que ya toca, es que la verdad estamos en crisis, ¿ya? Y yo voy a decir algo. No hace mucho se subió el 15% del IVA, de lo que se pagaba, 12 creo que era, sí, 12, se subió a 15. Con supuestamente la excusa de que iban a acabar con la delincuencia. Yo personalmente, aunque no me meto en política ni nada por el estilo, pero soy un ciudadano ecuatoriano, si realmente ese alza del IVA iba a borrar la delincuencia, yo estoy de acuerdo, ¿ya? Yo estoy de acuerdo, pero se subió el IVA y no se ha hecho nada, ya, esa es la verdad. Ahora, ¿qué sucede? Supuestamente el alza del combustible va a hacer que se aplaque un poco la crisis en el Ecuador. Perdón, la crisis económica en el Ecuador. Ya la economía se mejora un poquito más. Si fuera cierto y nuestros presidentes, nuestros líderes no mintieran y no fueran unos sinvergüenzas, yo estaría de acuerdo. Ya, pero no es así. Entonces, ¿qué pasa con el Ecuador? Ya se está manifestando la parte indígena del Ecuador, ya que dicen que van a hacer paro. Hay otras vueltas que dicen que no. Entonces, ¿qué va a suceder? Este paro puede ser muy diferente a los que hemos visto en otras veces. Y ya en el último paro lo vimos. ¿Qué pasó con la costa? Dijeron, no queremos aquí el paro, no queremos a los indígenas. Ahí estaba la Cintia Viteri, si te vas a acordar, la alcaldesa de Guayaquil. Y no quisieron dejar entrar a los indígenas a Guayaquil, al Guayas. El país estaba dividido en ese entonces. Y la gran mayoría estaba a favor del paro. Pero en cierta región del Ecuador, y yo puedo hablar de la costa y de la sierra porque soy costeño, soy serrano, en cierta parte de la región del Ecuador no quisieron a los indígenas. Cuando los indígenas estaban dando, vamos a decirlo así, ¿no? De cierta manera, todo supuestamente, porque detrás de esto también hay fines económicos. Esos paros son financiados. Aquí hay mucha tela que cortar, ¿no? Sea como sea, mi país, el Ecuador, está dividido. Unos dicen sí, otros dicen no. Y los que están en el poder, ¿qué hacen? Se ríen y son los que disfrutan. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Entonces, Grecia también estaba así, estaba dividido. Vinieron los romanos e hicieron lo que hicieron. ¿Ya? ¿Qué es lo que les trato de decir? Que un país dividido que no está unido, el pueblo no está unido, es fácil de dominar, es fácil de conquistar. Y estoy poniendo el ejemplo de mi país porque yo soy ecuatoriano. No me atrevo a hablar de otros países que quizás están peor o mejor. Ya no me atrevo a hablar de ellos porque ya creo que tal vez pueden haber personas que se molesten, ¿no? O quizás no esté bien enterado y pueda decir datos incorrectos, ¿ya? Entonces pongo, por ejemplo, mi país. Entonces, así no vamos a llegar a ningún lado. De igual manera, en la presidencia, la mayoría del Congreso no está a favor del presidente. Y si el presidente quiere hacer, digamos que el presidente quiere hacer algo bueno, el Congreso no lo aprueba, no se hace nada. Entonces, ¿cómo podemos hacer algo? No hay manera de poder hacer algo. Estamos totalmente divididos, ¿ya? Y eso es lo que realmente quiere la élite, ¿sí? Básicamente es eso, ¿no? Ahora miren. Ya vimos esto. Ya. Ahora miren, esta bestia, voy a leerles algo que vamos a Apocalipsis 12:9, ¿ya? Vamos a Apocalipsis 12:9. La palabra del Señor dice, Amén. fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamado Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 4, por favor. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿En qué imperio nació Jesús? Muy bien. ¿De qué imperio estamos hablando que es la cuarta bestia? De Roma. Entonces, tranquilamente, esta bestia espantosa y terrible puede ser un dragón.
Solo que Daniel no conocía los dragones, vamos a decirlo así. Entonces posiblemente Daniel está describiendo a un dragón, posiblemente, ¿ya? Al menos lo que piensan ciertos eruditos, que yo creo que sí, personalmente, ¿no? Ya, entonces, sea como sea un dragón o haya sido lo que sea, fue una bestia horrible lo que estaba viendo Daniel, pero quedémonos que era con un dragón, ya, para tener un mejor conocimiento, pues, ¿qué animal hay que pueda igualar la impresión que puede producir un dragón? Creo que no hay ninguno, sinceramente. No hay un animal que sea tan espantoso como él, ¿ya? Entonces, eso es lo que está pasando aquí, ¿ya? Y bueno, para rectificar lo que estoy diciendo, voy a leer Mateo 2, capítulo 2, versículo 3 y 16, dice la palabra de Dios. Después que partieron ellos, los reyes magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo, para devorarlo, podríamos decirlo también. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Y miren, aunque aquí lo leemos con una facilidad, la verdad, ¿ustedes se imaginan lo que es mandar a matar a todos los niños de una ciudad menores de 2 años? De hecho, una de las cosas que más duele en la guerra justamente es que muchos niños mueren o quedan en la orfandad. Es una de las cosas más dolorosas que hay en la guerra. Y cuando sucede una tragedia, no se olviden que siempre se da una preferencia, que la verdad es una cortesía, no es una ley. Mujeres y niños primeros. Ya, eso es una cortesía que es de los hombres, porque no es ninguna ley, la verdad. Entonces, imagínense qué tan bajo tienes que llegar a caer para mandar a matar a bebés. Es algo horrible. Y eso también lo hizo Egipto, ¿se acuerdan? Y también a Egipto también se lo llama como el gran dragón, se lo llama en otros pasajes bíblicos que no tengo ahorita en mente, ¿ya? Entonces es algo que solamente puede hacer ¿quién? Satanás. Y si hablamos de hoy en la actualidad de ciertos sacrificios que se hacen humanos en ciertas élites, en ciertos, lastimosamente, esto es horrible, pero es la triste realidad, ahí se sacrifica bebés y se hacen otras cosas horribles que no voy a mencionar. Son cosas literal, son cosas del diablo, ¿ya? Entonces este es el reino del diablo, podríamos decirlo así, ¿ya? O por usar una palabra hasta amable, créanme. Bueno, en fin. Apocalipsis 12:5 dice la palabra de Dios, y ella, la mujer encinta, el pueblo judío, dio un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Bueno, aquí estamos hablando hasta de la resurrección, ¿no? Entonces, miren, el lenguaje bíblico de Apocalipsis 12 lo podemos interpretar fácilmente con Daniel 7:7 y nos da a entender realmente que estamos hablando del Imperio Romano. Pues justamente en este imperio fue cuando nació Cristo y bueno, todos conocemos la historia, ¿no? Y todo su nacimiento hasta su muerte, y todos conocemos que el pueblo romano estaba ahí involucrado de principio a fin, ya, totalmente, ¿sí? Y hoy en la actualidad es lo mismo. ¿Quiénes son los que rigen este mundo? Los romanos, la Iglesia Católica. ¿Cuál es el título oficial de la Iglesia Católica? Católica, apostólica y romana. Ya, ahí está. Gracias. Entonces Roma sigue hasta el día de hoy, ¿no? De cierta manera. Y no nos olvidemos que en el billete de $1, que ya lo he mostrado algunas veces, ahí nosotros encontramos fácilmente los números romanos en la base del escudo del sello de los Estados Unidos, que es el reverso del billete de $1, ya, porque estos dos, estos dos símbolos que tenemos aquí es el escudo de los Estados Unidos, ya, este es como quien dijera al frente y esta es la parte posterior. Y ahí pues nosotros encontramos pues justamente los números romanos en la base de la pirámide, con el ojo que todo lo ve, y bueno, ya saben todos, ¿no? Entonces hasta el día de hoy, y bueno, también tenemos el águila romana, ¿no? En la parte de ahí. Y algo interesante, el águila romana, ¿qué tiene encima? La estrella de 6 puntos, el que supuestamente es la estrella de David, que de David no tiene nada esa estrella, pero eso será para otro tema, ¿ya? En fin, entonces, muy bien. ¿En qué estábamos? Ya, el dragón. Perdón, me perdí. Ya.
Entonces, miren, ahora sí, versículo 7, perdón, versículo 8, vamos a leer el versículo 8. Ya leímos el versículo 7 de Daniel, el versículo 8, por favor. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí, en este cuerno había ojos, como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandes. Muy bien. Bueno, del cuerno pequeño tenemos 5 temas, así que no se preocupen. Ya, eso lo hablaremos después. Pero miren, dice que esta bestia tenía 10. 10. ¿Conocen algún animal que tenga 10 cachos? Creo que la mayoría tienen 2. No sé si habrá alguno que tenga 3, déjenme ver. No, pero son 2 que salen que se hacen diferentes, o sea, salen 2, ¿no? Ya, pero es un 2 que tiene varios, ya, que parecen ramas los pobres. Ya, de ahí no sé, no se me viene ninguno a la mente, sinceramente. No conozco un animal que tenga más de 2 cuernos. Si es que hay, pues me avisan, ya, pero no. Quizá haya uno que tenga hasta 4, no lo sé. Ya, pero 10, la cosa está difícil, ya. 10, la cosa está bien difícil. Ahora, este número 10 nos recuerda algo. Vamos una vez más a la imagen que tenemos aquí en la gigantografía. ¿Cuántos dedos tenía la imagen en los pies? 10. 10 cuernos, 10 dedos. Es básicamente lo mismo, ¿ya? El versículo 8 nos decía que a esta bestia le sale un cuerno pequeño, pero para poder salir este cuerno pequeño, ¿qué sucede? ¿Qué transformación tiene la bestia? Pasa de tener 10 cuernos a ¿cuántos? A 7. Este cuerno pequeño, esto es como, voy a ponerle un ejemplo bien práctico, es como cuando uno tiene los dientes de leche, cuando es niño. ¿Qué pasa con los dientes de leche? Se caen, ¿ya? Y salen los otros. ¿Qué pasa cuando tú tienes problemas de que no se te caen los dientes y quieren salir los otros? Tienes que ir al dentista y te tienen que sacar sí o sí los dientes de leche, ¿ya? Entonces era necesario que caigan estos pequeños cuernos y salga un nuevo cuerno, pero este cuerno es muy diferente. Este cuerno tiene cerebro propio, ¿ya? Porque dice que tiene ojos, tiene boca y es independiente de la bestia. Me hago entender, es totalmente independiente de la bestia. Ahora, si nosotros vamos específicamente a los 10 cuernos que estamos hablando de la bestia, estamos hablando de las 10 tribus bárbaras. Eso ya también lo vimos en el sueño de Nabucodonosor, las 10 tribus bárbaras. Hoy en la actualidad, de esas 10 tribus bárbaras, solamente existen 7, que son los 7 países europeos, los voy a mencionar. Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Portugal, España y Suiza. También conocidos en el pasado como los anglosajones, los francos, los germanos o los alamanes, los lombardos, los suevos, los visigodos, los burgundios, ¿ya? De esos 10 cuernos, 3 tribus fueron extinguidas. Estoy resumiendo algo que vamos a hablar más adelante, ¿ya? Fueron extinguidas, los cuales fueron los ostrogodos, los cerulos y los vándalos. El papado llegó a tener 3 enemigos, y esto es muy interesante verlo. Voy a ponerlo aquí, 3 enemigos. El papado tuvo 3 enemigos. Para él poder salir de la cabeza de la bestia, tuvo que tumbar a 3 enemigos, los cuales eran los cerulos, los vándalos y los ostrogodos. Hoy en la actualidad de estos pueblos no existe nada, ni siquiera un libro, ni siquiera nada. No creo que no hay ni una reliquia, no creo que no hay nada, no hay un escrito, no hay nada, hasta donde yo sé. Ya. Yo les dije en un tema pasado que el papado tiene 3 nuevos enemigos. ¿Cuáles son los 3 enemigos del papado hoy en la actualidad? No. Es el comunismo. ¿Ya? El protestantismo. Y el último enemigo que tiene es el Islam. Que hablemos de Rusia, que algún día fue el vástago del comunismo. ¿Cómo está Rusia ahorita? Tengo una guerra, ¿no?
El mundo protestante, ni hablemos de eso. Y el Islam, ¿cómo está el mundo islam ahorita? También está en guerra. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué estos son los tres enemigos del papado? Porque ninguno de estas tres naciones o estas tres ideologías entra el Dios del Vaticano. Vamos a aclarar esto. No Dios Jehová, sino el Dios del Vaticano. En ninguno de estas tres, vamos a decirlo así, ideologías o religiones. O llámenlo como ustedes quieran. Ya, no entra el Dios del Vaticano, del papado. No, el Dios del papado no. Aquí puede entrar hasta el Dios Todopoderoso Jehová de los ejércitos, pero el que tiene el papado no. Entonces, o los destruyes o los unes. Tienes solamente estas dos opciones. Entonces, el comunismo, la historia es bien larga, ya lo hemos de ver en Daniel 11. El comunismo, entre comillas, llegó a su fin, entre comillas. Que ahorita queda un último vástago del comunismo que está a punto de desaparecer. El protestantismo está en las manos del papado, por decirlo de una manera bien simple. Y el Islam, ese es el que está a punto de ser conquistado. Y eso lo vamos a ver en los siguientes meses, en los siguientes últimos años de la historia de esta humanidad. Pero este es otro tema más largo. ¿Ya? Entonces, la historia siempre se repite. El papado, para poder conquistar el mundo entero en su época, tuvo que destruir a tres enemigos que no creían o no tenían su filosofía. Y hoy en la actualidad es básicamente lo mismo. Ya, es la cosa más sencilla del mundo todo esto. Solamente hay que conocer la historia. Entonces, como ellos no quisieron ser parte de Roma, pues fueron destituidos, fueron totalmente destruidos. Y bueno, vamos ya a terminar el estudio, esta primera parte. Vamos a leer el versículo 9 y 10, por favor. Versículo 9 y 10. La palabra del Señor dice: Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como la llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Muy bien. Aquí entra lo que ya estudiamos. Entra el juicio. El juicio. Dice que se pusieron tronos y es el anciano de días. ¿Cuál es el anciano de días? Jehová. Bueno, al menos según el nombre que nos ha dado la Biblia. ¿Ya? Dice qué cosa, se sentó a juzgar. Versículo 11 dice al Padre de Dios, Daniel 7:11 dice: Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. O en el lago de fuego también, como le dice más adelante Apocalipsis, ¿no? Entonces, esta bestia va a llegar a un juicio. Y ella va a ser finalmente destruida. ¿Cuál, en otras palabras, cuál es la solución a todo esto que acabamos de ver? ¿Cuál es la solución a todo esto? Dios. ¿Será que nosotros podemos arreglar todo este desastre, todo este relajo? No hay manera, no hay manera. Y ahora miren, aunque no es el tema, pero me voy a adelantar a unos cuantos temas que vamos a ir más adelante. ¿Cuál es el anticristo, según la Biblia? ¿Cuál es el anticristo, según los protestantes, según los reformadores? ¿Cuál era el anticristo? Ellos dijeron, el papado es el anticristo. ¿Qué hizo el papado? Se inventaron el futurismo y el preterismo, ya vamos a ver más adelante. Dijeron, no, nosotros no somos el anticristo. El anticristo va a venir en el futuro. ¿Y saben qué? Va a venir como un político. Y hay muchas películas que nos muestran eso. Ya no sé, pero yo no le creo a Hollywood, ¿no? Ya, y viene un líder político y conquista todo el mundo y toda la cosa. Y claro, y tú estás viendo la política cuando tienes que estar viendo la religión. Porque estamos hablando de religión. Entonces, ¿quiénes son los que van a conquistar el mundo? Vamos a aclarar algo que tal vez nunca se ha dicho. El papado. Cuando el papado tenga el mundo en sus manos, ¿a quién le va a dar el mundo? A Satanás. A Satanás en persona. El mundo entero,
por medio de la figura del papado, del propio líder que hemos elegido, ellos le van a dar el poder mundial, o de nosotros mismos, vamos a decirlo así, o de este planeta, a Satanás. ¿Cuál era el representante de este mundo antes de la primera venida de Cristo? Satanás. ¿Quién le dio ese poder a él? Adán. Adán específicamente. Eva podía caer, pero Adán no. Adán era la cabeza, pero bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Entonces, Satanás era el representante de este mundo. ¿Quién le quitó ese título? Jesús. ¿Ya? El ser humano va a elegir un líder humano. ¿Quién va a ser ese líder humano? El papado. ¿Y qué va a hacer este líder humano? Le va a dar el poder, lo mismo que hizo Adán. ¿Le va a dar el poder a quién? A Satanás. Y el mundo va a quedar en las manos de quién? De Satanás. ¿Ya? ¿Quién es el anticristo? El papado. Ya, aquí en la tierra el papado. Y él en algún momento le va a dar el poder a Satanás. Ya que, bueno, a Satanás le queda corto el título de anticristo, sinceramente. Pero aquí en la tierra, ¿quién ha sido el que ha representado fielmente ese nombre? El papado. Entonces nosotros no estemos esperando que venga una persona X, un líder mundial o alguna cosa y que él va a coger y va a gobernar. No, eso ya está sucediendo. Y el papado nos tiene bien distraídos, bien confundidos, al mundo entero lo tiene. Y nosotros viendo por ahí otras cosas, cuando tenemos que estar viendo ¿a dónde? Al papado. Ellos son los que están moviendo todos los hilos. Pero a vos te cogen y te botan la carnada. Y vos estás allá, viendo el conflicto en Jerusalén. Estás esperando que de la noche a la mañana salga alguien de la nada. No sé dónde va a salir ese tipo. No, te estás esperando que los dos testigos lleguen a Jerusalén a ponerse a predicar. Como lo muestran en algunas películas. Todo eso es simbólico. ¿Ya? Pero esa es la mentira que nos ha metido el papado por medio de los jesuitas con la teoría del futurismo y el preterismo. ¿Ya? Entonces, que todo eso es del futurismo. Todo eso es del futurismo. Yo estudié todo eso es del futurismo. Eso no tiene respaldo. Ellos cogen la Biblia y la interpretan a su manera y le dan ciertos significados. Pero eso es lo que cree todo el mundo protestante. Sí, porque todo el mundo protestante cree el futurismo que inventó los jesuitas. ¿Ya? Entonces, vuelvo a insistir. El mundo protestante, y pueden hablar con cualquier protestante evangélico o lo que sea, nadie te va a decir que el papado es el anticristo. Nadie. Nadie te va a decir que el papado es el anticristo. Te van a decir que el anticristo vino en el pasado o va a venir en el futuro. Y no saben ni cómo va a venir, pero va a venir según ellos. Todo el mundo perdió de vista a ¿quién? Al papado. Cuando los reformadores, ¿qué decían? El papado es el anticristo. Pero eso ya se perdió, ya se olvidó. Excelente trabajo de los jesuitas. Mis felicitaciones, la verdad. Fueron muy buenos trabajando, sinceramente, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo veremos más adelante. Eso es un pequeño adelantito más que les hago, ¿no? Todo esto lo que le va a poner fin es el juicio. ¿Y qué dice Apocalipsis 14, el mensaje del primer ángel? La hora del juicio La hora del juicio ha llegado. Y el mismo lenguaje que se utiliza aquí es el mismo lenguaje que se utiliza en Apocalipsis 18. ¿Qué le hacen a la mujer? La destrozan, la pulverizan, la dejan desnuda. Es el mismo lenguaje, ¿ya? Pero ¿para cuándo? Ya se dé este juicio, va a ser muy tarde para el mundo entero. Pues ya va a ser demasiado tarde, ¿no? En fin, Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice la palabra de Dios. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En la venida de Cristo es esta destrucción. ¿Ya? ¿Ibas a decir algo? Ya. Ya. Pero vuelvo a insistir, no estén esperando un líder X. Ya está aquí. Está trabajando en corto. Ellos no son tontos. Los tontos somos nosotros a veces que nos toman por tontos. No es insultar a nadie, no es usar un lenguaje tal vez grosero, pero es la verdad. Ya. Ellos están que se ríen, están que se mofan de nosotros. Ya, porque esto, incluso dentro de la iglesia adventista, que nosotros somos los mejores representantes de toda esta verdad, hemos caído en esa mentira. Lastimosamente. Hay incluso ciertas ramas del adventismo que dicen que no va a haber persecución, no va a haber ley dominical, que no va a pasar. Yo no sé ni qué están creyendo, sinceramente, ya. Es una total locura. Bueno, en fin.
Daniel 7:12 dice, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Ah, interesante. Solo hasta cierto tiempo. Porque Dios, por medio de este reino, del último reino, va a permitir que pase todo. Cierto tiempo, nomás para que se vea nomás el reflejo de este reino aquí en la tierra. Para que todo el mundo diga, mira, ¿qué pasó aquí en el Ecuador? Vamos de nuevo al Ecuador. Estaba en la presidencia Daniel Noboa y del correísmo, de parte del correísmo, esta era, ¿cómo se llamaba? La del correísmo, ¿cómo era? Luisa González. Luisa González, ya. Luisa González. Y bueno, las votaciones en el Ecuador fueron totalmente, por un porcentaje bien poquito, Noboa ganó. Y la pregunta del $1.000.000 era, ¿será que Noboa vale la pena? ¿Será que Noboa va a ser un buen presidente? ¿Será que Noboa va a salvar este país? Y yo personalmente les digo algo, empezó bien el hombre, no hay que decir que no. Pero ahorita creo que ni la mamá lo quiere. Ya. Entonces fue necesario que el hombre llegue al poder para realmente saber si era o no era el hombre. Y ya vimos que no era el hombre, ¿ya? Y la verdad es que no hay ningún hombre que pueda sacar adelante a ningún país, sinceramente, porque básicamente todos pertenecen al nuevo orden mundial y si no se acoplan a eso, pues ya saben, ¿no? Los mandan al cielo con Dios rápidamente, antes de ahora. Ya, entonces, bueno, eso en pocas palabras. Versículos 13 y 14, por favor. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre, que venía y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, y no pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Muy bien, ahí está. Viene el juicio, es destruida la cuarta bestia, y viene ¿cuál? El reino de Dios. El reino de Dios es un reino eterno. Ese es un reino perfecto. Todo esto es imperfección, vamos a ponerlo así, ¿no? Dicho una palabra bien simple. Esto es el intento humano de poder hacer algo. Todo esto es el intento humano de poder hacer algo. Ya, por no decir otras palabras. Ya, pero lo que quiere Dios hacer con nosotros es perfecto, es perfección. Y Él sí lo va a lograr, sí nos va a llevar a la verdadera felicidad. De hecho, en este mundo, aunque hubiera un gobierno perfecto, vamos a imaginarlo nomás, porque es imposible, ¿no? Imaginémonos que todos nuestros líderes mundiales son personas con buenas intenciones y quieren sacarnos adelante. Y digamos que lo logran, digamos que realmente hacen un mundo de paz y toda la cosa. Aunque pudieran llegar a hacer eso, el ser humano no está nacido para vivir en pecado. Nunca, jamás en la vida vamos a poder encontrar la felicidad. Aunque vivamos entre comillas, en un mundo pacífico y toda la cuestión. Porque nosotros no fuimos diseñados para vivir en pecado. Tarde o temprano esto tiene que coger y llegar a su fin, ya, o a una paz terminal. Sí, entonces la única solución a esto es el reino de Dios. Pero después ya vimos toda la cuestión del juicio, ¿se acuerdan? Todito vimos de principio a fin, todo el juicio. Ahorita es que estamos viviendo, no estamos viviendo un juicio. Estamos viviendo un juicio, ¿ya? Que ya mismo pasa a una segunda etapa y ahí sí la cosa, bueno, ya es crítica, ¿no? Y esto también es lo mismo que vimos en Daniel 2. Dice que vino una roca, no cortada, con mano de hombres, sino mano divina, y destruyó, pulverizó, se hizo nada la imagen. ¿Sí? Para terminar, terminamos con esta pequeña reflexión. Alejandro Magno. Yo les dije que Alejandro Magno murió a los 33 años. ¿Quién más murió a los 33 años? Que fue muy famoso, muy, muy famoso. Jesús. Jesús, ya. Marcos capítulo 8, versículo 36, dice la palabra de Dios. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara a todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve? De nada. ¿De qué sirve? De nada, no. ¿De qué le sirvió a Alejandro Magno ganar todo el mundo? Literal lo ganó, al menos al mundo de esa época. Sí perdió su alma.
Porque el hombre murió con una fiebre media rara en una borrachera. Hay algunos que dicen que lo envenenaron. ¿Quién sabe al final qué mismo pasó? Ya, pero la cosa es que el hombre se murió. Ya. Un hombre poderoso que quién sabe si hubiera llegado a la edad de 60 años qué más hubiera hecho. Pero bueno, no nos podemos ni imaginar. Solamente porque él comenzó, digamos, su cuestión a los 20 años. Digamos que él tuvo una vida activa, digamos, de 15 años. Ya, imagínense si hubiera vivido solamente unos 15 añitos más. ¿Qué nomás no hubiera hecho ese hombre? Es que era imparable, la verdad. Ya, pero vamos a lo que dice la Biblia. ¿De qué sirve que uno se gane a todo el mundo si pierde su alma? No sirve de nada. Y ahora yo les traigo una reflexión contemporánea. Estamos así de entrar a una crisis y me sorprende porque yo ayer cuando hablaba con los señores que me hicieron el carretón, a uno le hice una transferencia y el otro le iba a hacer, dice, no, dice, a mí no me da transferencia porque yo no confío en los bancos, me dice. Y le digo, yo la verdad le digo, no tengo ni $100, le digo en la cuenta. De hecho ya con lo que le pagaba yo se me quedaba como con $20 nomás en la cuenta. Le digo, porque le digo, tarde o temprano, le digo, esos bancos colapsan y se acabó. Y el otro señor que también le hice la transferencia, pero él me decía que él iba a coger y sacar el dinero de una, me decía, sí, es verdad, me decía. Tarde o temprano dijo, los bancos colapsan y ahí se acaba todo. Y son personas del mundo. Tú los hubieras visto, cualquier persona particular, hasta con tatuajes andaban y todo eso, ¿ya? Entonces yo me di cuenta, dije, ve, la gente sabe, la gente no es tonta, ¿ya? Ahora, ellos, que no tienen el privilegio de saber todas estas cosas, ¿cuánto más nosotros, mis queridos hermanos? Personas que aún tienen su dinero en el banco, tal vez cobrando intereses, que yo no digo que sea malo, tal vez sacarle provecho al dinero, no digo eso, sino que ¿de qué nos va a servir ese dinero cuando estalle una crisis? Cuando nosotros ahí querramos comprar un terreno, no lo vamos a conseguir. Cuando nosotros queramos de ahí hacer la obra de Dios, va a ser demasiado tarde. Ahorita ese es el momento de actuar. De nada nos sirve a nosotros tener las super casas, el super ahorro. Si el rato de la hora que llegue la crisis, yo prefiero, miren, yo ahorita ando básicamente sin dinero en los bolsillos, pero yo estoy tranquilo, porque si hay una crisis económica, se quiebran los bancos o lo pase lo que pase, yo no tengo nada que perder, tengo $20 en la cuenta. $20, no me hago ni pobre ni rico con $20. Pero si tuviera $20,000 y se me queda en el banco, ahí sí sería el lloro y el crujir de dientes, como dice la Biblia. Entonces no esperemos que llegue a suceder eso para... ¿De qué sirve ganar todo el mundo si uno pierde su alma? O pierde la oportunidad de poder salvar su alma. No sirve de nada. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora miren, en 33 años, Alejandro hizo muchas cosas, no podemos negarlo. Era un hombre extraordinario, admirable incluso dentro de este mundo. Pero lo que hizo Jesús, ¿cuánto poder tenía? ¿Cuántas naciones conquistó? ¿A cuántos mató? Nada. ¿Con quién estudió? Él no estudió con Aristóteles, estudió con María, su madre. Con esa súper filósofa estudió Jesús. ¿Qué es lo que le trato de decir? Que para poder salvar este mundo, es la cosa más simple de este mundo, salvar este mundo, aunque no lo crea. Ya, y Jesús lo demostró. Y de igual manera, salvarnos y salvar a otros es la cosa más simple. Daniel 7, 18, 22, 26, 27. Dice la palabra de Dios y termino con esto. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los que van a enjuiciar al mundo al fin y al cabo? Los santos, los salvados. Ya le expliqué todo eso. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, pero se sentará el juez y le quitará su dominio a la bestia romana, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Amén. Dice que el reino va a ser ¿para quién? Para Dios, para Jesús. Y Él nos va a dar a nosotros ese reino. No tenemos que estar nosotros aspirando a grandes cosas de este mundo, si a nosotros nos van a dar. Es como un decir, ¿no? Que mis papás tuvieran una finca de 100 hectáreas.
Yo sé que ahí al menos me van a tocar unas 20. ¿Para qué voy a estar comprando tierras? Vamos a poner así, ¿no? ¿Para qué voy a estar comprando yo fincas si mi papá tiene una de 100? Mejor en vez de ir a comprar le digo, oiga, ¿sabe qué? Adelánteme la herencia, porque quiero trabajar. Él no me va a decir que no nunca, ¿no? Entonces, de igual manera, mis queridos hermanos, a nosotros nos pertenece el reino de este mundo. ¿Por qué nosotros aspirar a tener posesiones terrenales? Posesiones que primero que nada le pertenecen a Dios y que Él algún día nos las va a dar. No nos afanemos por las cosas que no nos son necesarias en realidad, ¿sí? Y bueno, terminamos con esta reflexión, ¿no? En este primer estudio. Y en la tarde vamos a ver Daniel 7, el reino del diablo. Y ahí vamos un poquito a indagar más en la cuestión de lo que es el Imperio Romano y toda esa situación, ¿sí? Y después, bueno, de eso ya seguiremos otros temas.